Estamos viviendo en una era de comodidad sin precedentes. Placeres inmediatos, tecnología avanzada y distracciones constantes están al alcance de la mano en todo momento. Pero, ¿qué ocurre cuando esta abundancia de placeres, en lugar de liberarnos, nos aprisiona? Aldous Huxley, en su clásico distópico Un mundo feliz, anticipó un futuro en el que la servidumbre no sería impuesta por la fuerza, sino por el placer. Y ese futuro parece más cercano que nunca. En este video, exploraremos cómo la búsqueda desenfrenada del placer y la dependencia tecnológica están moldeando una nueva forma de esclavitud moderna. Basándonos en las ideas de Huxley y en los experimentos del psicólogo Skinner, revelaremos cómo la manipulación a través de placeres sutiles podría estar convirtiéndonos en esclavos de nuestras propias elecciones, mientras la libertad verdadera se aleja cada vez más. Parte 1. La falsa libertad y la ilusión del control. No hay nadie más irremediablemente esclavizado que aquellos que falsamente creen estar libres. Johann Wolfgang von Goethe. ¿Realmente somos libres? Esta es la pregunta central que debemos hacernos al navegar por la sociedad moderna. Vivimos en una época en la que, en teoría, la libertad es la norma. No estamos obligados a seguir un régimen totalitario ni sometidos a censura explícita. Pero, ¿es esta libertad real o estamos atrapados en una nueva forma de control, más sutil y menos visible? La gran ironía de nuestra era es que, mientras creemos estar en control de nuestras vidas, muchas de nuestras decisiones están moldeadas por influencias externas, principalmente a través de la búsqueda incesante del placer. En Un mundo feliz, Huxley describió una sociedad donde las personas estaban tan distraídas y satisfechas con placeres superficiales que no se daban cuenta de las cadenas que las aprisionaban. La pregunta provocativa que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto estamos tomando decisiones conscientes? El placer se ha convertido en una herramienta poderosa de manipulación, y la realidad es que muchos de nosotros no vemos que esta búsqueda constante de confort puede ser la mayor barrera para nuestra verdadera libertad. Parte 2. Condicionamiento operante y la manipulación a través del placer. Los ingenieros sociales del futuro tendrán formas más sutiles de controlar a las masas. En lugar de fuerza, usarán un suministro interminable de placeres para asegurar la sumisión. Aldous Huxley. Uno de los conceptos más importantes para entender cómo el placer puede ser usado como una herramienta de control es el condicionamiento operante, desarrollado por el psicólogo B. F. Skinner. Sus experimentos demostraron cómo los comportamientos pueden ser moldeados y controlados a través de recompensas y castigos. En lugar de usar la fuerza, los ingenieros sociales modernos pueden inducir comportamientos deseados simplemente reforzando placeres inmediatos. Skinner creía que el condicionamiento operante podía ser usado para crear una sociedad más organizada y eficiente. Sin embargo, Huxley, escéptico de esta utopía, vio el peligro de utilizar este tipo de manipulación para controlar a las masas. En lugar de una sociedad libre, Huxley imaginó una donde las personas estarían tan sumergidas en placeres que no notarían el control sobre ellas. Hoy en día, vivimos en una era en la que la tecnología y las redes sociales son las nuevas herramientas de refuerzo positivo. Cada like, notificación o mensaje de aprobación que recibimos en redes sociales nos genera una sensación de placer, condicionando nuestro comportamiento para buscar constantemente estas recompensas virtuales. Esta dinámica moldea no solo nuestro comportamiento, sino también nuestra forma de pensar y ver el mundo. Poco a poco, nos volvemos dependientes de una realidad donde el placer inmediato es la norma, y cualquier incomodidad o dificultad es vista como algo a evitar. Parte 3. El soma y la promiscuidad como herramientas de control.
Una sociedad de esclavos felices sería la tiranía más eficiente. Aldous Huxley. En el centro de la sociedad de Un Mundo Feliz había una droga llamada Soma. A diferencia de una dictadura que controla por la fuerza, los líderes de esta sociedad alentaban el consumo diario de Soma, que ofrecía vacaciones de la realidad, ya sea para aliviar el estrés, inducir euforia o garantizar una noche de sueño tranquila. El Soma mantenía a la población satisfecha y, lo más importante, sumisa. Lo que Huxley previó con la creación del Soma no era solo una metáfora de las drogas físicas, sino de cualquier forma de escape de la realidad. En la sociedad moderna tenemos nuestros propios Somas: entretenimiento incesante, pornografía, adicciones a redes sociales, juegos de azar, compras compulsivas y una infinita gama de distracciones que nos alejan de las incomodidades de la vida real. Además, la promiscuidad sexual es promovida como otro medio de control. En Un Mundo Feliz, la idea de que todos pertenecen a todos era un eslogan que promovía la gratificación sexual instantánea, eliminando la necesidad de vínculos emocionales profundos. La sociedad moderna sigue un patrón similar, donde la búsqueda de placer sexual inmediato supera la construcción de relaciones duraderas. El sexo, como predijo Huxley, se ha convertido en una mercancía, algo fácilmente accesible y, paradójicamente, vacío de significado. La gratificación instantánea nos mantiene distraídos, y esta distracción nos impide reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Parte 4. La tecnología como herramienta de esclavitud voluntaria. Vivimos en una era de distracciones incesantes de la naturaleza más fascinante. Aldous Huxley. Si Huxley estuviera vivo hoy, probablemente diría que la tecnología moderna es la versión más sofisticada del control social que describió en Un Mundo Feliz. Los smartphones, redes sociales, plataformas de streaming y videojuegos en línea no son solo herramientas de comunicación o entretenimiento. Son medios de control conductual. Con cada toque en la pantalla, con cada nueva notificación, recibimos una inyección de dopamina que nos ata a estos dispositivos. Pasamos horas inmersos en distracciones tecnológicas, en un ciclo interminable de gratificaciones inmediatas. Y mientras estamos entretenidos, perdemos la capacidad de reflexión crítica. En lugar de cuestionar el mundo que nos rodea, preferimos perdernos en distracciones que, a simple vista, parecen inofensivas. Pero la realidad es que estas tecnologías están moldeando nuestras vidas de maneras que muchas veces ni siquiera percibimos. Nos hemos vuelto tan dependientes de las redes sociales para validación, de las compras en línea para satisfacción inmediata y del entretenimiento digital para escapar de la realidad, que nos volvemos ciegos ante el hecho de que esta dependencia es una forma de control. Literalmente, estamos entregando nuestra libertad a cambio de placer instantáneo. Parte 5. La elección entre la libertad y la esclavitud placentera. Cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, efectivamente ha renunciado a todo lo que lo hace humano. Frederick Douglass. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestros placeres inmediatos en nombre de una libertad verdadera? Huxley, en sus escritos, advertía que una población distraída y satisfecha no tiene la fuerza mental para resistir la esclavitud. Y cuanto más avanzamos en tecnología y formas de entretenimiento, más refinada se vuelve esta forma de control. El peligro real no está solo en las herramientas de control, sino en nuestra disposición a aceptarlas. Estamos tan cómodos con nuestros smartphones, nuestras redes sociales, nuestras series de TV, que la idea de renunciar a estos placeres es casi inimaginable. Nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestra propia búsqueda del placer y, lo que es peor, somos felices en esta servidumbre. Sin embargo, siempre hay una elección. La libertad no es algo que se nos da, es algo que debe ser conquistado.
Para resistir la esclavitud placentera descrita por Huxley, debemos aprender a desconectarnos de las distracciones y reconectar con la realidad. Esto requiere coraje, requiere esfuerzo y, sobre todo, requiere la disposición de cambiar el placer inmediato por un propósito mayor. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a hacer este cambio? ¿O seremos felices en nuestra servidumbre hasta que sea demasiado tarde para recuperar el control de nuestras vidas? Aldous Huxley nos dejó una advertencia. El verdadero peligro no es que se nos fuerce a la sumisión, sino que nos rindamos a ella voluntariamente. La búsqueda desenfrenada del placer, de la gratificación inmediata, nos está alejando de la libertad verdadera. La tecnología, el entretenimiento y las distracciones incesantes están moldeando nuestras vidas de maneras que no siempre percibimos. El camino hacia la libertad exige resistencia y, sobre todo, autoconciencia. Si realmente queremos ser libres, debemos aprender a decir no a los placeres fáciles y buscar una vida con propósito, donde la libertad no sea solo una palabra vacía, sino una realidad vivida. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Dinos lo que piensas. ¿Realmente somos libres? ¿O ya estamos atrapados en una nueva forma de esclavitud? Gracias por vernos y hasta el próximo video.